Como las megas, uno no puede no creer en ellas, pero a verlas haylas. Casos de lawfare, sin duda, hay en este país. Y negarlo es un gesto de cinismo. El Poder Judicial tampoco puede agarrarse al corporativismo y decir que no hay casos de lawfare en España, porque los hay, los ha habido y están demostrados. Es tal barbaridad lo que están diciendo. O sea, está el encadenamiento, Raúl, de barbaridades una tras otra. Sí, lo que es impresentable y un caso de cinismo enorme es que lo digan eso y no digan cuáles son. Claro. Con la acusación de cuál es el juez, cuál es el caso. Que está clarísimo y que además ha dicho que están demostrados. Oye, pues díganos ustedes, claro. Igual que Pedro Sánchez antes. Definitivamente hay instrumentalización, pongan los ejemplos. No, hay una cosa que es clave. Artículo 24, Constitución Española, garantías de seguridad judicial, de justicia independiente, de un juicio justo, ¿vale? El lawfare es la violación de todo ello. El presidente del Tribunal Constitucional, ¿de quién es? De Pedro Sánchez. Cándido Conde Pumpido. Si hay un caso de lawfare, ¿por qué no actúa? Es decir, es mentira. Es una mentira brutal, es una mentira garrafal, les da olímpicamente lo mismo. Ahora se inventa que hay lawfare. Entonces, ¿por qué el vuestro, que es vuestro esbirro, que lo habéis puesto ahí, para que haga todo lo que no tiene que hacer, no haría lo que tiene fácil hacer? Si de veras hay un caso, ¿por qué no actúa? Sería una violación obvia de la independencia judicial y de las garantías judiciales. ¿Por qué no actúa? La Unión Europea, ¿por qué no actúa? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando en España y vamos a ver de quién depende en estos momentos, no la Fiscalía, ¿verdad? Que ya lo sabemos, o Cándido Conde Pumpido, que también. Vamos a ver de quién depende Pedro Sánchez. Ustedes habrán oído hablar de una cosa que se llama Grupo de Puebla, ¿verdad? Son todos los comunistas juntos intentando que todo el mundo sea comunista, ¿vale? Primero fue el Foro de Sao Paulo, luego lo heredó el Grupo de Puebla, ahí están todos los que se puedan imaginar. Evo Morales, está Cuba, el canciller de Cuba hace presencia directa, ahí está Baltasar Garzón, ahí está Irene Montero, ahí está Yolanda Díaz, están todos juntos. Está Rafael Correa, está todos los que se puedan imaginar y 40 más, todos del mismo lado. Bien. ¿Saben quién ha hecho acto de presencia enviando felicitaciones, empezando a coordinarse con ellos, etcétera? Un señor que se llama Pedro. ¿Les digo el apellido? Apellido Sánchez. Luego lo vamos a ver, ¿vale? Pero quiero escuchar antes, porque a Isabel Díaz Ayuso, ¿cómo la ponen cuando habla de esto? Sí, es que vamos camino de una dictadura. Es que ninguno de los países que está en ese Grupo de Puebla o no es dictadura o no tiene riesgo de serlo, porque todos están en proyecto de convertirlo en dictadura o ya lo son. Escuchen a Ayuso. Se ve que van por ese camino. Ya le han entregado todo lo que pedían, la amnistía, el referéndum, los relatores, los presupuestos, lo han cerrado todo. La criminalización de los jueces, la humillación de los policías, los tributos. En resumen, dinero e impunidad. Y cuando ocurre eso, caminas a una dictadura. Se lo hemos puesto en el anterior bloque, pero quiero que lo vuelvan a ver. Pedro Sánchez hablando de que en España hay lawfare. Es decir, que hasta que él ha pactado con delincuentes, en España estábamos en una dictadura. Es así de bestia el mensaje, escúchenlo. ¿Usted cree que en España, en nuestro país, hay casos de lawfare? Es decir, ¿usted cree que se ha instrumentalizado la justicia para poder hacer política? ¿Se han instrumentalizado instituciones públicas de nuestro país? Definitivamente. En el caso de la justicia, y se quedan tan anchos, Nuria. Definitivamente. Ninguno de ellos salió en defensa de Irene Montero con la ley del sí es sí. Ya. Es precisamente todo el argumentario que tenían los de Podemos cuando los jueces empezaron a aplicar. Ve ligándomelo, Nuria, al tema del que vamos a hablar y vamos a mostrar además, porque en el último documento que ha elaborado el Grupo de Puebla es que aparece directamente Pedro Sánchez. Aparece como personalidades destacadas que apoyan ya el Grupo de Puebla. Hasta ahora teníamos, lógicamente, el análisis, teníamos las informaciones que hemos ido sacando en Libertad Digital, teníamos la sospecha evidente de que él estaba ya directamente coordinado con el Grupo de Puebla, con el grupo de exportación del comunismo y de las dictaduras comunistas. Ahora ya no es que necesitemos deducir nada, es que directamente él ha permitido que se le emplaste en un documento, ahora lo van a ver, con su cara, con su dedicatoria y rodeado de Delcy Rodríguez, por cierto, Irene Monteros, Torrijos, Evo Morales, el canciller de Cuba. Estaba, porque es una Adriana de las Lastra en la fundadoras. foto no estaba, pero está, efectivamente. Es una de las fundadoras También está. del Grupo de Puebla, así es. Y además creo que las palabras de Sánchez dentro del documento aparecen como palabras de miembros destacados. Sí, sí. O sea, Sánchez aparece Es como un un miembro destacado. O sea, no es un miembro sin más, ni una miembra, que diría alguna miembra del gobierno, sino que es directamente ya un miembro destacado. Es decir, no es que estemos camino de la dictadura, sino que estamos ya en el tobogán de coordinación del lanzamiento de esas dictaduras. A mí me parece de una gravedad absoluta lo que está pasando, sobre todo porque la izquierda se dedica, no, esto no es nada, es para garantizar que todos seamos más habitables, el nuevo término. Va a ser más fácil habitar España. No sabía yo que hasta el momento no conseguíamos respirar. Vamos a conseguir la convivencia. ¿Cómo? ¿En una dictadura se consigue la convivencia? Y si echas hacia atrás el objetivo, España se está alineando no con Europa, no con Estados Unidos,
sino con este tipo de países latinoamericanos. Raúl. Sí, que todos los miembros del Grupo del Puebla tienen en común que su enemigo es la democracia liberal. Es una nueva versión, porque claro, ahora tumbar las democracias ya no es como en el siglo pasado, a través de revoluciones armadas, etcétera. Entonces, digamos que la principal misión del Grupo Puebla y lo que los aúna a todos es buscar formas más sofisticadas de ir deteriorando desde dentro las democracias liberales, ¿verdad?, con un objetivo fundamental que es el gran freno a toda tiranía, que es la separación de poderes. De ahí viene el lawfare y por eso digamos que toda esta cosa del lawfare lo apadrinan pues desde este Grupo de Puebla, lo ha utilizado Kirchner para defenderse, hasta Evo Morales también lo intentó, lo que pasa que claro, su caso ya es demasiado, digamos... ha tenido hasta una denuncia por estupro. Sí. O sea, es que hay que echarle moral al tema. Y es pues eso, es como el neocomunismo, el socialismo del siglo XXI, que busca acabar con la democracia, pero manteniendo la apariencia de democracia o sustituyendo las democracias liberales o las que conocíamos hasta ahora por lo que llaman democracias populares, en las que ya no hay soberanía nacional, hay soberanía popular. La soberanía popular, ¿qué es? Que el poder, ellos se abrogan la soberanía, quiero decir, al llamarla popular es que la soberanía es nuestra. Nosotros tenemos el poder y por lo tanto los jueces o el poder judicial se convierte en un enemigo porque el poder es nuestro y nosotros decidimos lo que es legal, lo que no es legal, es decir, una dictadura que busca mantener cierta apariencia de democracia. El término, claro, lo que estás diciendo, que lo ha empezado a deslizar ya ilegalmente el gobierno porque ha metido una exposición de motivos en la ley de amnistía, no habla de soberanía nacional, que es la que tenemos reconocida constitucionalmente, sino popular, efectivamente te quita el carácter de pueblo constituido en nación, con lo cual puedes fragmentar la nación. Pero tiene una segunda función que es brutal. O sea, esa soberanía o esas democracias populares, en vez de las liberales, se basan en una segunda cuestión. En caso de que el político quiera ir contra tus derechos no están reconocidos por ser meramente una persona con el grado máximo de libertad y los derechos fundamentales. Te los tiene que reconocer el poder. Por lo tanto, tus derechos fundamentales son pisoteables. En una democracia liberal hay un rango, hay una escala institucional que independientemente del político te va a proteger. La justicia, un tribunal constitucional independiente, te van a proteger. En la democracia popular no. En la democracia popular, si tú consigues el voto del pueblo, puedes pasar por encima de cualquier derecho fundamental. O sea, lo que estoy diciendo, de verdad, se llama teoría del derecho. Entonces, esto yo no sé si en el gobierno, y me consta que sí, gente como Bolaños lo conoce perfectamente. Sí, no, hay afectos de... Es decir, no es una cuestión de ignorancia, es una cuestión de maldad. De comunicación en España se está identificando soberanía popular con la mayoría parlamentaria que haya en el Congreso. Y eso no es así. Y por eso no dicen soberanía nacional, porque la soberanía nacional legitima por igual a los tres poderes que emanan del Estado, o sea, de la soberanía nacional de la nación española. Sin embargo, la soberanía popular, tal y como la usan ellos, lo que viene a decir es lo que tú decías. Una democracia directa, o sea, que la mayoría circunstancial que haya en ese momento en la Cámara Legislativa, pues legitime todo y pueda pasar por encima de todos los contrapesos y contrapoderes que hay. O sea, el pequeño matiz. Pero quiero que me comentes una cosa, Nuria. Vamos a ver, porque la gente dirá, bueno, esto del Grupo de Puebla suena un poco así extraño, lejano. Bien, quiero que vean tres declaraciones de Maduro, de Evo Morales y de Hugo Chávez. Evidentemente Hugo Chávez ya no está, estuvo en el Foro de Sao Paulo y evidentemente dejó su impronta, que la ha seguido Nicolás Maduro. Escuchen lo que dicen sobre España, porque hace mucho tiempo que ellos iban preparando este asalto. Ahora se han encontrado con Pedro Sánchez y lo tienen fácil, porque como Pedro Sánchez para llegar al poder necesita de todos los partidos que ellos han estado defendiendo, impulsando y demás, no le queda otra. Escuchen, vamos el primero con Maduro, atención. Por culpa de Aznar, el asesino de España, sangriento asesino de España, el expresidente español Aznar, asesino le digo. Vamos con Evo Morales. Es amigo, me tengo mucho respeto, hemos construido mucha amistad y yo me acuerdo, Zapatero me dijo, Evo, ¿y quién te puede ayudar? Me ha sorprendido una cumbre, la cumbre de Iberoamérica. Porque su gran amigo era Zapatero, el impulsor de Pedro Sánchez. Y vamos a escuchar a Hugo Chávez. Espero que el gobierno español hoy, dirigido por mi amigo el presidente Zapatero, no se vaya a molestar. Ustedes saben quién es José María Aznar. Yo ayer lo dije y lo repito, ese señor es un fascista.
Bueno, pues llevaba mucho tiempo Nuria intentando hincarle el diente a España y alguien se lo ha puesto muy fácil. Pedro Sánchez, que aparece aquí, frases destacadas del encuentro, en la foto de familia no aparecía, pero ya se siente en su familia, y su familia es el Grupo de Puebla, el grupo de exportación de las dictaduras comunistas. Así es, y Zapatero es importantísimo, porque Zapatero es el que introduce también a Sánchez en todo esto y el que nos introduce a España precisamente en el grupo de Puebla. Hay que decir que el problema de estas, llamémosle, yo qué sé, dictaduras no son como las de antes, que llega un militar y da un golpe de Estado. Esto es mucho más peligroso porque están hiperlegitimadas por la democracia, porque sacan las urnas. Hugo Chávez sacaba las urnas. Sí, sí. Estaba todo manipulado y metía a los jueces en la cárcel y el tribunal Bueno, en el era caso de él, Argentina directamente se les mueren los fiscales, ¿no? Cuando no gustan se les mueren. Fíjate, Una el fiscal variante Nisman en Argentina, Sí, sí. quiero decir, pero claro, son democracias. Y entonces, bajo el título de la democracia, pueden hacer lo que quieran. Y yo creo que es el gran problema y el gran peligro que ahora mismo tenemos nosotros, ¿no? Son democracias y se reduce la democracia a la urna, pero eso no es nuevo. Claro, pero ellos ya se las dictaduras hiperlegitiman tradicionales, por ejemplo, aquí el franquismo, se votaba cada 2 por 3, no hacen más que sacar urnas y todas las eso explícaselo a democracias la tienen gente. cantidad de elecciones y... Tienen que tener cuidado de no llegar claro. al 101%, pero vamos, por lo demás queda de maravilla. O sea, lo que te distingue, lo que te convierte en democracia no es solo las urnas, es la limitación del poder. Y la limitación del poder Claro. se hace a través de la separación de Pero poderes. ellos tienen la habilidad, además, de ponernos en una situación como límite, alarmante, porque claro, como hay lawfare, y entonces como España está en una situación límite... Pues La entonces ya urna desde como el Congreso coartada se de poder ilimitado, es eso. Como Eso yo tengo es, la urna, puedo eso hacer lo es. que me dé la gana. Bueno, y arramplar con todo. Y vuestros derechos Ese es el fundamentales no modelo. son una barrera a mi poder. Entonces, lo O que sea, dicen ahora es que como el literalmente. 23 de julio tuvieron el resultado que tuvieron, sumando todos esos votos, están Eso es, legitimados para hacer lo que les dé esa la es la gana. Ahora, quiero que nos fijemos porque ha hecho su aparición estelar Pedro Sánchez, que yo sepa es la primera vez que aparece recogido como Sí. presidente del gobierno español, aparece recogido ya en actos del Grupo de Puebla. Él no estaba en la fotografía de familia, que ahora se la describo porque tiene determinados personajes de lo más llamativos, pero él sí estaba en las frases destacadas, de hecho estaba el primero, lo han puesto el primero, porque para ellos es el primer objetivo. Es decir, el primer objetivo es España. ¿Por qué? Porque de esa manera penetran en la Unión Europea. Tienes dos claros bloques en estos momentos defensores de las democracias liberales y de la libertad. Uno es Estados Unidos, el otro es la Unión Europea. Bien, ya han encontrado la puerta de entrada en la Unión Europea. Lo intentaron con Reino Unido, con Jeremy Corbyn, no hubo manera, y además Reino Unido ya está fuera. Lo intentaron con Grecia, no hubo manera. Lo intentaron con Portugal, no hubo manera. Lo intentaron con Italia, con Beppe Grillo, no hubo manera. Donde sí ha habido manera es que de verdad tócate las narices a través de España y Pedro Sánchez. Y pensábamos que lo iban a hacer a través de Podemos. Sí, y no, sí, sí. es que Sánchez Ha absorbido hecho propias, el cartel eso de es, Podemos, totalmente. La frase es suya, atención, dedicada al Grupo de Puebla, al grupo de exportación del sistema dictatorial comunista. Vuestras aportaciones para lograr la igualdad, la prosperidad y la justicia social son fundamentales, más aún en este tiempo, y dice, de desafíos globales que no se detienen ante frontera alguna, ya ni la de la justicia, ¿verdad?, que estás dispuesto a pisotearla. Fíjense en la foto. Bueno, Rafael Correa, Delcy Rodríguez, no está con las maletas porque las maletas las metió ya en España. Delcy Rodríguez, Evo Morales, por cierto, ¿les suena? Baltasar Garzón. Bien, ¿verdad? Bien. Otro amigo de la democracia. Fíjense en esta persona, Irene Montero. Qué casualidad, aquí no sale Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez prefirió un papel un poco más de subalterno, que ya está cantando la cosa demasiado, no vaya a ser que se me vea demasiado. Bien, está Irene Montero. Oye, a lo mejor tiene algo que ver con el hecho de que se hayan atrevido a dar el salto y salirse de Sumar. Dice, a lo mejor es que tengo protección del Grupo de Puebla, a lo mejor es que puedo apretar más, a lo mejor es que puedo ser útil a la gran causa. ¿Quién ha llamado inmediatamente a Ione Belarra? Pedro Sánchez. En el momento en el que se han pasado al Grupo Mixto, no os preocupéis que negocio con vosotros. ¿Aquí quién manda? O sea, aquí es la gran pregunta, ¿aquí quién manda? Porque es evidente que si estás dentro de este grupo, dependes de este grupo. Y aquí hubo una persona que se presentó aquí con una prohibición de la Unión Europea, se llama Delcy, se apellida Rodríguez, metió las maletas, la pasaron por una terminal sin ningún tipo de control, ni control antibloqueo, había una prohibición de la Unión Europea de que no podía entrar, aquí se le dio entrada, ¿qué vino? A recordar quién mandaba, a decir, oiga, estos de Podemos son mis chicos, tenéis que hacer lo que os vayan diciendo. Y de hecho el PSOE se acabó convirtiendo en Podemos. Creo que está ya conectado Carmelo Jordá. Carmelo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Perfectamente, aquí estamos. Carmelo, estábamos hablando del Grupo de Puebla, de la importancia que tiene, de cómo se ha convertido en un eje de exportación de dictaduras comunistas, de cómo ha estado apuntalando a dictadores por todas partes, de cómo fue impulsado por Lula da Silva, por Hugo Chávez y por Fidel Castro, de cómo ahora pasó del Foro de Sao Paulo al Grupo de Puebla y cómo en el Grupo de Puebla se dedica exactamente a lo mismo y, aparición estelar, Pedro Sánchez.
Y se dedica a lo mismo que se dedicaba al Foro de Sao Paulo y a lo mismo que se dedicaban organizaciones comunistas internacionales antes, también lideradas en su día por Fidel Castro, digamos, a las que Hugo Chávez sí que dio una nueva vida, ¿no? Un nuevo impulso, por decirlo así. Pero vamos, es exactamente lo mismo. Determinados países con determinados regímenes han venido tratando de exportar esos regímenes a otros países y lo han hecho de la forma ilegal, para empezar, por supuesto, pero de formas completamente fuera de los cauces democráticos, incluso para imponerse en muchas ocasiones a través, como lo habéis comentado, de elecciones democráticas que luego dan pie a un cambio de régimen en el que esa democracia desaparece completamente. Lo han hecho en muchos países de Sudamérica y en algunos incluso lo han hecho o lo han intentado y no parecen haberlo conseguido, como ha ocurrido, por ejemplo, en Perú, que fue la operación con Pedro Castillo, que el propio Pedro Castillo, en su infinita torpeza, estropeó antes de que terminase peor. Carmelo, te lo pregunto directamente. ¿El hecho de que Pedro Sánchez aparezca ya en coordinación, reconocimiento dentro del Grupo de Puebla es un factor más o significa que estamos en una rampa muy peligrosa de avance hacia una dictadura? Yo creo que es un factor más de esa rampa peligrosa en la que estamos hacia el avance de la dictadura. Y además, lo peor de ese factor es que es perfectamente coherente con otras cosas que estamos viendo, incluso en política exterior. Lo que ha pasado con Pedro Sánchez, su posición con respecto al conflicto en Israel, cómo se ha puesto de lado de Hamás y, por lo tanto, de Irán, que es otro de los elementos de ese eje, yo creo que es muy revelador. Es decir, no es un hecho aislado, o no es que fue un día a dar una charla a no sé dónde, o no es que han tomado unas declaraciones y las han colado ahí sin más. Es algo que tiene coherencia con la política exterior que está haciendo este gobierno y con la política exterior no en cualquier tema, sino en el tema que es probablemente hoy, pues, con Ucrania es el tema central de la política exterior en todo el mundo. Es decir, todos los países se están alineando alrededor de esa cuestión. Y España se ha alineado también, y Pedro Sánchez se ha alineado también como líder de este tercer mundo, bueno, iba a decir comunista, si es que no tiene otra palabra. Sí, pero es que vamos a llamarle a cada cosa por su nombre. Carmelo, última pregunta que te hago. Vamos a ver, tal y como se está posicionando España, es decir, con el grupo que se está yendo, esto significa que nos posicionamos con un eje, que es el eje La Habana-Caracas, conectado con Teherán, conectado con Moscú, conectado con Pekín. ¿Dónde estamos? O sea, estamos fuera. Estamos fuera de lo que es el conjunto de las democracias liberales del mundo, estamos fuera de Occidente, literalmente, de lo que son los países occidentales a los que el propio Sánchez se refería el otro día diciendo, bueno, la mayoría de Occidente no ha reconocido el Estado palestino. Hombre, pues por algo será, alguna razón habrá de eso. Y estamos fuera, primero, no estamos todavía, pero nos estamos colocando fuera de las redes comerciales de más valor, de las redes comerciales de productos tecnológicos, de nuevas tecnologías, de nuevos inventos, y de las redes también de seguridad que todos estos países te proveen. Estamos, por ejemplo, dando la espalda a la inteligencia de Israel, que es una de las mejores del mundo, y que a nosotros, que hemos tenido y por desgracia probablemente tendremos en el futuro serios problemas con varios tipos de terrorismo, nos han sido de muchísima utilidad. Y encima es que estamos poniéndonos en contra o más en contra todavía de aquellos que son nuestros enemigos naturales, o mejor dicho, nos estamos quedando sin apoyos frente a ellos, porque Marruecos es un país que ahora tiene relaciones con Israel, que es un socio preferencial de Estados Unidos, y nosotros, mientras tanto, somos socios preferenciales de Maduro y de Teherán, que es bastante terrible. Carmelo, muchísimas gracias. Un placer. Raúl, claro, yo creo que ahora se empieza a entender, claro, si tú quieres hacer esto, evidentemente te sobran los jueces. Qué mejor manera que acusarles del lawfare. Te los quitas de en medio y se acabó la historia. Claro, y a partir fin de las barreras. habilitantes, como hizo Chávez, y ya está. Sí, sí. Bueno, quería resaltar una cosa, porque una vez que dice una verdad Pedro Sánchez hay que comentarlo. Decía que le agradecía los esfuerzos del Grupo de Puebla por buscar, entre otras cosas, la prosperidad. Y eso es verdad, que buscan la prosperidad, pero buscan la suya propia, que es uno de los aspectos más asquerosos de esta gente y de estas organizaciones, porque utilizan la miseria que existe y los problemas que arrastran prácticamente todos los países de Iberoamérica, de grandes desigualdades sociales y miseria, para legitimarse, para prometer que ellos todo esto lo hacen para sacar a esa gente de la pobreza, y lo que en realidad hacen es
perpetuar esa pobreza para tener esa legitimación siempre, la perpetúan a través de subsidios, de convertir a una gran masa de gente, modelo argentino, modelo venezolano, en dependientes del Estado con una paguita y tal, y para lucrarse ellos de manera evidente. Y pongamos ejemplos, Baltasar Garzón, por ejemplo. Baltasar Garzón ha ganado y gana muchísimo dinero gracias a estos regímenes que mantienen a sus pueblos pues en la miseria porque les interesa. En el momento que surja una clase media poderosa en cualquiera de los estados, este tipo de dirigentes lo tienen muy complicado. Vemos que lo que ha pasado en Argentina es porque en Argentina, por su tradición, todavía resiste digamos, lo que era una clase media similar a lo que tenemos en Europa. En Venezuela el gran efecto del chavismo fue liquidar la clase media y entre otras cosas porque y esto hay que decirlo siempre y recordarlo, han provocado el Grupo de Puebla el mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial, de desplazados. Fíjate, lo que estabas diciendo, solamente dos datos, Nuria. Uno, el 99% de los países que representan, en los que están representadas las personas que veían en la fotografía, el país es pobre, pero los que están ahí son ricos. Una cosa llamativa, ¿eh? Sí. Es una cosa llamativa. En el 99% de los casos, su país empobrecido. Ellos desbordados. Y lo que decía Raúl, y les digo literalmente, entre la documentación que aportó el Pollo Carvajal, aportó, ex jefe de inteligencia de la dictadura venezolana, etcétera, aportó las facturas, contratos de 9 millones de euros firmados con el despacho de Baltasar Garzón por parte de PDVSA, la petrolera oficial pública de Venezuela. ¡Qué casualidad! Ahí se mueren de hambre, pero Baltasar Garzón consiguió un contrato de representación de 9 millones. Es una cosa curiosa, claro. El reparto de la riqueza. Dicen, sí, la igualdad, vaya una igualdad. Vaya una igualdad que tienen ustedes. Nuria, última cuestión sobre esto. Qué casualidad que se lanzan al ataque los separatistas coordinados 100% contra los jueces. Vamos a verlo en boca de Rufián y de Míriam Nogueras. Se lanzan, si contribuyen, si lo exigen, si anulan al Poder Judicial, la rampa de entrada de esto ya es plena. El lawfare, la utilización por parte de la derecha española, de parte del Poder Judicial español, para ganar con togas lo que pierden con votos, para que todo el mundo lo entienda. La guerra judicial en este país es un montón de jueces en una sala del bar al servicio de PP i de Vox. Des de terrorisme d'estat fins a la lawfare. Aquesta paraula que tant espanta i incomoda a alguns, però que tothom sap que existeix i que es practica a l'estat espanyol. Y se quedan tan anchos. Nuria, ponme el chimpún a este bloque. Como hablan de nuestro país. Yo quería recordar que el interlocutor ahora también con Puigdemont es salvadoreño, el Galindo también, porque no eligen un europeo, eligen uno también del Salvador. Es decir, en eso estamos metidos ahora mismo. Que además se está ya investigando sus conexiones también con las FARC. Porque claro, todo este Grupo de Puebla tiene una financiación muy sospechosa y poco transparente. Bueno, más bien muy clara, ¿no? O sea, poco transparente seguro, pero clara, clarísima. Desde luego de trabajar no sale el dinero. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nuria, tú te quedas, que vamos con la fruta, que nos gusta la fruta. ¿Ah, sí? Le ha tocado frutero de la semana Bolaños, aspirante a dictador. Dios bendito.